Hola, buenas tardes, soy el doctor Nadim y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy te quiero comentar lo siguiente. Resulta que vemos nosotros los médicos especialistas que atendemos a los pacientes que viven y sufren, digamos, dentro de un modelo de salud que es rígido para muchas cosas, obsoleto para otras, intransigente para otras y definitivamente cruel muchas veces. Entonces hay que comenzar a entender de dónde está no el problema, los problemas, porque son muchos realmente, unos problemas primarios y otros que son secundarios o derivados de acciones por omisión o por acciones que se hacen de manera inoportuna, inadecuada e ineficientes. Pues yo no tengo claro, sinceramente, si la reforma que está cursando actualmente sea, digamos, una solución, por lo menos para la mayoría de los problemas que uno vive diariamente en cuanto a la atención oportuna, digna y eficiente de los pacientes. Yo creo que llegó la hora que los médicos, las enfermeras, todas las personas que tienen actividad dentro del modelo traten de alguna forma de aportar soluciones desde su perspectiva, porque es muy difícil que alguien solamente desde una visión muy primaria, digamos así, o universal, procura buscar soluciones o reformas que tengan en cuenta lo que ocurre realmente. Son muchas cosas. Primero, cuando un paciente llega a una urgencia, por la causa que sea, en la realidad lo que ocurre es que lo atiende primero una persona que hace un triage. ¿Qué es un triage? Un triage básicamente es la forma de filtrar y clasificar qué es primero, qué es segundo y qué es tercero, digamos así, en el orden de atención de un paciente, con base en la gravedad o con base en el riesgo básicamente de afección o de muerte o secuela de un paciente. Pero resulta que esa clasificación inicial casi siempre la hace por un tema, yo diría casi que económico, y de procedimiento y de oportunidad, casi siempre la hace o una enfermera adiestrada, entre comillas, o sea, capacitada, o un médico general que casualmente es un médico general recién egresado de una facultad. Entonces, el común denominador de ambos personas es que no tienen la experiencia suficiente y necesaria para definir esa clasificación de un triage. Ahí comienza el primer error. Y eso hace muchas veces que el paciente que llega por una sencilla palpitación o por un síntoma muy leve aparentemente, lo dejen de último. Y resulta que el que llega con unos síntomas muy, digamos, agudos y que quizás no sea nada de fondo, lo pasen de primero. Entonces comenzamos a dejar el paciente que realmente tiene riesgo de último y el paciente que tiene poco riesgo de primero. Y ahí comienza el primer problema en la clasificación. Lo segundo, encontramos entonces a pasar esa puerta que hay un médico general o dos, en el mejor de los casos, que están de turno para atender cualquier cantidad de pacientes por urgencia. Entonces este médico general tiene que atender pacientes, tiene que hacer ronda, tiene que estar recibiendo los nuevos casos, tiene que estar controlando muchas veces los que ya están, tiene que estar actualizando historia clínica, tiene que estar pendiente inclusive algunas veces de algunos laboratorios para sus resultados. Total, estos dos médicos o uno en el peor de los casos realmente no tienen el tiempo suficiente para dedicarle a los pacientes que entran por ese triage. Pero más allá, incluso, ahí vemos una paradoja. Resulta que los pacientes que son complejos o de alto riesgo, los veo médicos general que casi siempre son médicos muy jóvenes y que están recién egresados y tienen poca experiencia. Entonces, aquí viene la primera paradoja del modelo operativo.
el paciente que es de mediano o alto riesgo, que fue de pronto mal evaluado en un triage, se lo evalúa un médico general que está muy ocupado y que tiene poca experiencia en resolver cierto tipo de pacientes. Entonces hay unas guías, entre comillas, que las guías lo que muestran es la aplicación general de algunos procedimientos. Son guías de manejo que están aprobadas por la mayoría de las clínicas que manejan urgencia. Pero resulta que la guía en un momento dado hizo una discusión de fondo, no es suficiente o no sirve. Porque acá la experticia casualmente el médico es lo que hace que él salga de la guía y clasifique a cada paciente en particular. Y eso es muy importante, poder tener el tiempo y la experiencia para ir analizando cada paciente en forma particular, poderlo entender sinceramente lo que está pasando. Entonces, en conclusión, pacientes complejos que tienen síntomas muy atípicos o muy leves, pero que esconden una enfermedad muy grave, son vistos por médicos generales que tienen poco tiempo y poca experiencia para poderlo resolver. Lamentablemente, las decisiones que toman no están soportadas o respaldadas por especialistas, porque en el modelo actual los especialistas, que son los médicos teóricamente con mayor experiencia, no están 24 horas físicamente en la mayoría de los sitios, sino que están o a un llamado telefónico o están a una conversación de alguna manera por teléfono, por chat, o se deja el paciente para ver ser visto al día siguiente cuando el médico especialista venga. El problema no es ese. Hasta ahí eso podría estar más o menos adecuado. El problema es cuando el médico general toma la decisión de que encuentra, un ejemplo, un paciente normotenso con frecuencia cardíaca normal, con un electro aparentemente normal y entonces con un dolor muy atípico y le da salida. Ese es el problema. Aquí el problema realmente en el modelo de salud inicial en urgencia no es el verdadero positivo, que puede ser de entrada detectado o que puede ser detectado al día siguiente. El problema es el falso negativo. Sobre esa primera base es que tenemos que comenzar a definir los procesos de manejo. Sobre el paciente falso negativo, o sea que aparentemente está sano, que realmente no lo está, pero que sus síntomas son muy atípicos y que muchas veces los exámenes de ingreso no muestran cosas muy importantes. Pero ese paciente, si se maneja con protocolos y ojalá con médicos con más experiencia, o se hace la pausa y no se manda a la casa inmediatamente, se va a encontrar realmente el problema. Entonces, esa es la primera onda de choque que tenemos que resolver. Y para eso hay soluciones, sí lo hay, claro, sin duda las hay. Y vamos a ir haciendo una serie de estos videos para ir mostrando la solución a los problemas que planteamos. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es la capacitación que debe estar permanente dentro de las unidades de urgencias, patrocinadas por las mismas clínicas o IPS, no por la industria farmacéutica. Qué pena, pero no debería ser así, sino por las mismas IPS que son las que están a cargo de la contratación y de la atención de estos pacientes, donde los médicos deben estar capacitados permanentemente y exigirles como parte del contrato de su estadía laboral dentro de ese sistema de urgencia esa capacitación, es decir, debe ser obligatoria. ¿Por qué? Porque lamentablemente una vez que se entra el modelo, entre el trabajo que hay, entre los tiempos que son muy estrechos, entre los médicos que tienen que tener 2 y 3 y 4 empleos para poder tener un salario digno en este país, no tienen tiempo de seguirse capacitando. O lamentablemente ven son papers o artículos muy pequeños o videos de 3 minutos en YouTube para seguir su capacitación. O porque es muy difícil que les patrocine la clínica misma donde trabajan su capacitación en un seminario, en un congreso de 2 o 3 días, porque va a fallar laboralmente, porque no van a poner la plata y porque no les van a pagar más por tener más estudios. Eso en Colombia es una falla grandísima. Si uno mira en otros países, que es fácil de comprobar, entre más demuestre que se capacita, tiene un porcentaje más alto en los ingresos. Y entre más experiencia
certificada de procesos tiene un porcentaje más alto en su contratación. En Colombia, saber más no quiere decir que le van a pagar mejor.